etiopatogenia y diagnóstico. Siempre digo lo mismo, empiezo por definir. Ustedes saben que es la incapacidad que tiene la insulina, ya sea genética o adquirida, de ejercer su acción tanto en el tejido adiposo como en el hígado, y en el hígado, tejido adiposo y músculo. ¿Sí? Es un mecanismo que va a predecir antes de tiempo la aparición de diabetes. La siguiente. Un artículo que me pareció muy interesante, que era lo que yo les hablaba al principio, esto que me encantaba, pues decía, el camino de la fisiología a la fisiopatología de la insulino-resistencia. Me encantó, en español, porque no era médico, era hacía medicina experimental. Él dice que la insulina resistencia a la insulina como un mecanismo que está optimizado para funcionar en determinados momentos y que, dadas las circunstancias actuales, ¿sí? Esto lo digo el ser humano puede acabar en patología. O sea que en un primer momento, en la época de 40.000 años atrás, hacer insulino-resistencia era para sobrevivir. Hoy hacer una insulina es para morir. Para ser diabético, me encantó esto, cómo pasar de la fisiología a la fisiopatología. En principio no es un mecanismo patológico, sino una respuesta adaptativa a las necesidades metabólicas específicas. ¿Saben cómo leyendo este tema me di cuenta que lo que hace la insulino-resistencia fisiológica es distribuir energía donde se necesita? Ustedes saben que la mujer embarazada tiene insulino-resistencia, pero ¿dónde le va a dar la energía? Al feto que está creciendo. ¿Sí? Entonces eso es normal. El tema es que nosotros hoy tenemos una mala distribución de la energía porque todo se va a acumular en el tejido adiposo, no se utiliza la glucosa, y esto tiene que ver mucho con lo que comemos. La siguiente, con lo que comemos y lo que no hacemos, que es la actividad física. Causa, esto te lo vuelvo a decir, causas fisiológicas y causas patológicas, genéticas o adquiridas. La siguiente. ¿Qué es la insulina y cómo funciona? Fue descrita por primera vez en el año 1922. Se la llamó iquinetina. Es una hormona polipeptídica, anabólica, hipoglucemiante y antilipolítica, producida por el páncreas. Va a actuar sobre el músculo, perdonen que no puse músculo, ponemos otro dibujito, hepato, hígado y tejido adiposo. ¿Está claro? Seguimos. ¿Qué hace la insulina? La insulina a nivel, ustedes ya todos lo saben, pero lo podemos repasar juntos, en el hígado va a inhibir la gluconeogénesis y la glucogenolisis. A nivel del tejido graso va a estimular la captación de glucosa y inhibe la lipólisis. A nivel muscular aumenta la captación de la glucosa. Aquí tiene otras funciones porque es una hormona que tiene que ver con el crecimiento. ¿Sí? Es anabólica, entonces va a fabricar proteínas, va a estimular el crecimiento, digamos, de las células, y va a regular la tensión arterial porque es vasodilatadora, y fundamentalmente lo que se sabe es que otra de las funciones que tienen es poder la estereogénesis. Vamos a ver cómo, estando en estado general de insulino-resistencia, ustedes dirán, Laura, si es insulino-resistencia, es resistente a todo. En el ovario no. En el ovario hay sensibilidad insulínica. La siguiente. ¿Cómo actúa? La insulina, como toda hormona, se va a unir a un receptor. Este receptor tiene determinadas características. Tiene dos patitas alfa y dos patas más largas que esta. Estas atraviesan las membranas. ¿Sí? Es esto. Entonces, es importante porque en realidad estas patitas cortitas que están de fuera de la membrana tienen una función de unirse a la insulina. La fracción más larga que atraviesa la membrana, las betas, tienen funciones de enzima que llaman proteinquinasas o tirosinquinasas. ¿Qué es lo que hace? Cuando una hormona se pega ahí a su receptor, ¿sí? Lo que hace es mandar señales de que se autofosforile el receptor, pero que también fosforile a otros sustratos, ¿sí? O a otros sustratos con residuos de tirosina. Desde el punto de vista molecular, se explica así. Esto hace que se active y empiece a mandar señales que se haga la función normal de lo que necesita la insulina, lo que tiene que hacer la insulina. Pero también hay otra enzima, ¿sí? En lugar de ser tirosinquinasa, es la serinquinasa. Entonces, desde un punto de vista molecular, el español que yo les hablaba, lo estudió, y lo que dice es
que cuando se fosforilan los residuos con serinquinasa, se cortaría la señalización. Entonces, lo que tenemos que pensar es que la falla no estaría en la insulina ni en el receptor, sino en la señalización por receptor. Hay causas genéticas que sí están alterando el receptor, pero la insulina resistencia que hablamos hoy es la falla a nivel de conceptor. Todas aquellas sustancias que pueden interferir en la autofosforilación del receptor y la fosforilación de los residuos con tirosina cortan la señalización. Les digo esto porque van a ver que no solamente esto, sino que van a haber otros factores que se van a meter, ¿sí?, a bloquear la respuesta de la insulina, la señalización. La siguiente. Fase de la insulinoresistencia. Esto me parece interesante que vean, es que en un inicio la insulinoresistencia es una enfermedad perfecta. En realidad, digamos, el páncreas está perfecto y puede cumplir con el mandato de dar. Pero ¿qué pasa? Hay una respuesta, hay una utilización del efecto de la insulina alterada. Ya no puede hacer el movimiento de repartir la energía en lo que tiene que hacer. No la dejan actuar. Después hay una fase de compensación, o sea, trata de mantener, y ahora vamos a ver cómo la glicosito pobrecito, trata de mantener esta situación de normoglucemia exigiendo ese paso. Hasta que un día se donde aparece lo que decía este español, que de algo totalmente compensado se descompensa y aparece el trastorno hormonopatológico, ¿no es cierto? Más que nada, el objetivo mío de las fases era para demostrarle que desde la insulinoresistencia hasta llegar a la diabetes pasa muchísimo tiempo, donde nosotros como médicos podemos intervenir. La insulina tiene dos propósitos. Un efecto metabólico, que tiene todo lo conocido, que es mantener la normoglucemia, también como hormona de crecimiento, ya lo vemos un poquito antes. Pero es en el efecto metabólico en donde se genera todo esto, el otro queda normal. Entonces lo que hay que pensar, simplemente, es que la insulinoresistencia se produce porque la secuencia intracelular de ese receptor no actúa correctamente, no se fosforila, no fosforila correctamente, y se cortan las vías de señalización. Que por el otro lado, todo esto va a estar amplificado por los factores inflamatorios. Que es como si fuera una consecuencia en el ovario, la amplificación de LH junto con el GP1 más insulina. Bueno, estos factores inflamatorios, la siguiente, actúan como marcadores. Células inflamatorias contribuyen a la aparición de señales que van a producir la aparición de insulinoresistencia. ¿Y saben lo que hacen? Muchos casos, lo más importante es el DNA, el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, todo lo que hacen esos procesos, esos factores inflamatorios, es acortar la señalización del receptor. ¿Sí? Por eso decimos que los estados de insulinoresistencia son estados proinflamatorios. Los ácidos grasos libres, como son los más importantes. Los ácidos grasos libres van a contribuir a la insulinoresistencia. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Y quién lo da? ¿Quién es la fuente para poder manejar toda esta situación? La glicosina. La siguiente. Acá todos los factores inflamatorios. Esto desde el punto de vista molecular. Recuerden que todo lo que se ha investigado hasta ahora, desde el punto de vista molecular, se ha hecho en animales, en las colas humanos. Y lo que se vieron que los factores más importantes son los ácidos grasos libres, ¿sí?, y el DNA, como factores proinflamatorios que favorecen la producción insulínica. La siguiente. Con las lipoquinas, ustedes saben, pasarla un poquito para atrás. La lipoquina, que fue descrita en el año 1995, es todo lo contrario. Es antidiabética, antiinflamatoria y antiproteica. De los obesos, esta lipoquina está muy baja. Esta que nos defendería de todas estas situaciones. Tejido adiposo. Además de tener esta función, digamos, de mandar señales que corten la acción de la insulina, tenemos que recordar, esto lo escribió muy bien Parier, el francés, que no interesa tanto la cantidad, sino la distribución. No es lo mismo, vamos a ver la manzanita famosa, ¿sí?, y la pera, en donde el compromiso de las implicancias metabólicas son diferentes. Entonces, Parier lo que dice es darle mayor importancia a la distribución y no a la cantidad. La siguiente.
la famosa manzanita y la famosa pera. La siguiente. ¿Esto por qué se lo traigo? Esto hace muchos años vinieron médicos chilenos que saben muchísimo sobre insulina resistencia. Cuando recién se empezaba a hablar, y yo quería saber qué le pasaba a ese leucocito, por qué hacía todo eso. Entonces lo que se vio, estudió Horacio también, que cultivó los leucocitos, de corta, y vio que este leucocito tenía una característica intraabdominal. Hay que pensar en función de que no va a actuar la insulina. Entonces, la que pasa en cortotesta, que está cerquita, digamos, de un vaso, lo que hace fundamentalmente se va a activar cuando uno come. Entonces, cuando uno come, se activa y va a entrar todo lo que sea rico en triglicéridos, entra, se transforma en ácido graso libre y después se reesterifica formando los triglicéridos y se deposita. ¿Sí? La lipasa hormonosensible está siempre vinculada con la insulina. Esta repartía la energía cuando la necesitaba. Saben que de noche se libera esa inhibición y manda ácidos grasos para fabricar azúcar para el cerebro. En un estado de insulino resistencia, está aumentada la actividad de lipasa hormonosensible porque no le da bolilla en la inhibición de la insulina. Entonces, ¿qué pasa? Entra mucho, ¿sí? Comemos mucho, triglicéridos. Como no hay inhibición de la lipasa, todo sale. Sale mucha cantidad de ácidos grasos libres, mucho inositol o glicerol. Esto va ligado y transforma todo esto en glucosa. Paga un precio tan caro porque frente a la hiperglucemia como hace. La insulina vuelve y está claro lo que quiero decir. Entonces, hay un adipocito que tiene un metabolismo alterado porque no responde a la insulina. ¿Está claro? La siguiente. Acá más o menos para explicarle lo mismo. Está aumentada la lipólisis. Cuando dijimos que la insulina resistencia es antilipolítica, pero no le están respondiendo. La siguiente. Acá a ver qué pasa a nivel muscular. A nivel muscular, ustedes saben que los GLUT4 son proteínas de transporte de glucosa para dentro del músculo. Al no tener una acción insulínica, estos se cortan, ¿sí? Y no hay entrada de glucosa. No hay utilización para que esta glucosa entre y se pueda transformar en glucógeno, por ejemplo, y quede como reserva. Nada de distribución a la reserva. Es un administrador. La siguiente. Bueno, acá yo siempre me un poquitito para, digamos, recordemos también que esto si sigue evolucionando, va a ir a diabetes tipo 2, ¿sí? En donde es importante tener presente, fundada en el año 2003, cuáles son los criterios diagnósticos para pensar en una diabetes o diabetes. La siguiente. Recordar los síntomas, eso es una mujer documentada que sepan no solamente del tema que estamos hablando, sino tener en cuenta que muchas veces estamos en una base que no es insuficiencia, sino de diabetes. ¿Sí? Les doy un ejemplo. También, a dar 3 o 4 días, viene una paciente con fertilidad, que tiene una glucemia una glucemia de 130. ¿Sí? Entonces dice, mayor de 126. Lo vuelvo a medir y vamos a repetir. ¿Sí? O sea, no es una insulina 80, o sea, recuerden que la insulina resistencia forma parte, digamos, de la patología de la diabetes, del mecanismo para producir diabetes. ¿Sí? Entonces, uno puede decir, necesito 36 o por el 110 está bien, pero vamos a hacer la cosa que a las 2 horas que se me lo digo para que uno vaya, digamos, siendo no solamente ginecólogo. Lo siguiente. Insulinoresistencia, falla beta, diabetes tipo 2. ¿Sí? Era lo que yo decía, el adipocito lo va a pagar caro, totalmente no van a trabajar al cáncer. Baja la producción de insulina y aumenta la insulinoresistencia. ¿Sí? Esto se lo traigo, si ustedes lo van a tener después, es ver el diagnóstico diferencial si estoy en una paciente normal, cuándo pedir la curva, cuándo se hace diabética. ¿Sí? Esto me parece que es práctico que tenemos a veces en el consultorio como para la siguiente. Insulinoresistencia. Proinflamación
hipercoagulabilidad. De ahí que estas pacientes, sobre todo cuando uno habla de fertilidad, de los mismos que tienen que dar como no tratar de crecimiento, ¿sí? Porque hay aumentos de par. ¿Está claro? La siguiente. Una cosa que me parece importante también hablar es que yo siempre digo a mis pacientes que uno no menstrua solamente con el ovario, sino que el sistema nervioso central tiene mucho que ver con todo. ¿Saben por qué? Porque tiene que ver con el tema de que habría dos, ustedes saben que es como si fueran dos centros importantes. Uno que te dice que comes y otro que te dice que tenés ansiedad. Y la interacción de estos dos es lo que digamos el balance energético correcto. Entonces, si yo tengo un desbalance entre lo que ingresa, porque como, y no tengo saciedad, y si no con esto puedo manifestar lo que se ha dicho hoy en día, cuando uno habla de obesidad, lo que hay que pensar, ¿sí? Lo que se piensa, lo que se escribe, que todo tiene que ver más que nada a nivel central, a nivel de las informaciones que recibe el cerebro. No solamente intracerebral, sino también a través de la retina, que es el cerebro, que va diciendo, tiene que comer, no tiene que comer, produce saciedad. Entonces me pareció que el sistema nervioso también juega un rol importante en el condicionamiento para que exista insulinoresistencia en relación con la ingesta calórica. ¿Quién va a determinar come o no come? El cerebro. ¿Sí? Desde un punto de vista de mediadores metabólicos, la insulinoresistencia tiene que ver en cómo nuestros tejidos utilizan la energía. Es lo que lo vengo diciendo durante toda la charla. La siguiente. Diagnóstico, la siguiente. Puede presentarse como un síndrome de ovario poliquístico, en la figura se dan dos cosas. Dentro de todo lo que tiene el ovario poliquístico, el hirsutismo, la siguiente, el acné, todo lo que leímos de la insulinoresistencia por su apoptosis nírica. Pero lo importante es esto, la presencia del índice de cintura, ¿sí? Circunferencia de cintura que tiene que ser mayor, hoy es de 80 centímetros para la mujer, ¿está? Y en el varón mayor de 102. Esa adiposidad. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico? Clínico o mental. La apoptosis nírica, desde la cintura, pero desde el punto de vista, digamos, bioquímico, hay un montón de pruebas, ¿sí? O sea, una vez me estoy estudiando desde el plan hasta no sé dónde, pero me pareció muy interesante ver que acá hay dos cosas, que desde el plan se llegó a lograr, ¿sí? La siguiente. Entonces, recordar el concepto del plan. A mayor velocidad de difusión de la glucosa tenemos menor insulinoresistencia. ¿Está claro? A menor velocidad de glucosa, mayor insulinoresistencia. Esto me va a determinar qué sensibilidad insulínica existe periféricamente. A partir de este plan se hicieron todo lo demás índices. ¿Por qué? Porque una cosa que quiero que quede clara es que un índice es el comportamiento de dos factores. Insulina glucémica. Yo una insulina sola, el índice me ve. Por el otro lado, no me está diciendo, no me está aportando mucho en cuanto a la función o a la cantidad. Yo puedo tener una insulina de 3, yo pasé de ser una diabetes. O sea, tiene que confrontar la insulina con la glucosa. Y el concepto que tenía Loma, ¿sí? Era justamente eso. Es el método más usado, fue descrito en el año 1985, hoy van a ver cómo está cambiando, ¿sí? Porque yo siempre digo que los números no solamente hay que leerlos, sino que hay que interpretarlos. Permite valorar la insulinoresistencia, permite ver la sensibilidad, y por el otro lado también la sensibilidad y la función de la siguiente. La fórmula muy simple, en resumo, el mismo día por insulina es 405, un valor hasta 2,5. La siguiente. Hay un trabajo muy interesante de Luchini y Graciela, de la Universidad Argentina, del laboratorio, es una referencia de deseo trabajar, en donde ellos comenzaron a hacer una interpretación de Loma. Y voy a decir algo. A mí me ha pasado de ver hormonas normales, pero con unas valores alrededor de glucemia que no me gustan, con valores muy bajitos de insulina. Y se me ocurrió plantear, de que aunque tengan hormonas normales, a mí no me están diciendo que metabólicamente estoy mejor ese paciente que el otro. Entonces, esa pregunta que yo me hacía, me la contestó Graciela Luchini, donde ella comienza a hacer cortes, valores de corte de OMA,
los cursó o más normales, los cursó con sensibilidad beta, y van a ver lo que resultó. Tener en cuenta la sensibilidad insulínica y tener en cuenta la secreción. Entonces, ellos hicieron el trabajo. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron, a ver si me entienden. Todas estas líneas son omas normales. Todas estas líneas de 2,5. Toda esta línea recta, ¿sí? Es el porcentaje de beta. ¿Sí? Es el porcentaje de función beta. Entonces descubrieron que había un grupo 1, un grupo 2, un grupo 3 y un grupo 4. La siguiente. Entonces ellos vieron que de acuerdo al sector, veían que este paciente estaba por arriba, o sea que tenía un OMA alto, un porcentaje alto de beta, un alto, o sea, tenía una insulinoresistencia con una hipersecreción compensatoria. ¿Sí? Y así hicieron con cada grupo. Grupo 2 tenía un OMA alto, esto se subdivide después, pero no importa. Un porcentaje de beta bajo, estaba por abajo, una insulinoresistencia, pero ya estaba en hiperglucémico. Fíjense que están en valores de 135 y 125. A pesar de que tenía un OMA alto. Pero lo más importante eran los que eran normales. OMA, grupo 3, escuchen, y grupo 4. Fíjense que ambos tienen OMA normales, pero este está hiperglucémico. Este se está haciendo el 4, ¿sí? Hay que ver que este paciente tiene un porcentaje de beta insuficiente. Este tiene más probabilidad de desarrollar diabetes que este, siendo los dos con OMA normales. Acá fue un caso de unos pacientes que yo tuve, que ahora me los puse para que ustedes dieran cuenta. Tengo dos pacientes, contate los dos, pero uno tenía un OMA de 2.3 y otro 2.5, o sea que eran OMA normales. Cuando los puse en la planillita, ese no lo hace esto. Uno me dio en el grupo 1 y otro me dio en el grupo 2. O sea que, en el grupo 3, el 1, y en el grupo 4, el 2. Este paciente 1, ¿sí?, está en el sector 3. Tiene un OMA normal, una beta secreción alta, está por arriba, pero está euglucémico. ¿Claro? Pero fíjate que este también tiene un OMA normal, pero sin embargo ya estaba hiperglucémico. Este es el sector 4. OMA normal los dos, pero la beta secreción estaba baja. O sea que este paciente tiene una decreciente reserva insulínica. ¿Está claro lo que quiero decir? Bueno. El síndrome metabólico consiste en la coexistencia de distintas alteraciones metabólicas que llevan a poder tener riesgo cardiovascular. El denominador común siempre es la insulinoresistencia. La siguiente, con el síndrome metabólico vemos los diferentes factores de riesgo. La siguiente y las clasificaciones. Las conclusiones, recordar que la insulinoresistencia es una respuesta fisiológica y evolutiva que va a evitar el depósito de calorías en tejidos que donde no son necesarios. Pero cuando hace esto se convierte en algo patológico. Y recordar que una de las cosas que hay que tener en cuenta es la abundancia calórica, ¿sí?, que condiciona una acumulación de tejido adiposo y un cambio fenotípico del mismo, convirtiéndolo en un tejido inflamatorio. La genética individual y la genética de cada individuo tiene una respuesta personalizada al exceso de calorías. Un diagnóstico precoz va a ayudar a reducir los riesgos de padecer síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular y desarrollo precoz de diabetes. Hay que buscar mujeres una necesidad de poder medir bien la insulina, no todos tienen el mismo corte o la misma tecnología. ¿Sí? La siguiente. Digamos, para no alterar el tratamiento, pero lo más importante es modificar el estilo de vida. Porque descensos de un 5 o un 10% son suficientes para reducir la obesidad central y hasta también poder comenzar a tener mejores ciclos menstruales, poder ser ovulatorios, por ser seguro es no tener la posibilidad de avanzar hacia una diabetes tipo 2.